Y esta es la noticia del día, la tensión mundial que se está dando entre Estados Unidos y China, otra vez por la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. Doctor David Mauricio Castrillón Kerrigan, él es profesor, investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales del Centro de Investigación y Proyectos de la Universidad Externado de Colombia. Es un gusto tenerlo con nosotros, profesor. Buenas noches. Giovanni, buenas noches. Un gusto estar acá con usted. ¿Cómo podemos leer esta movida de los Estados Unidos, profesor? ¿Como una provocación a China o como el lanzamiento de la campaña presidencial de Nancy Pelosi? Lo cierto es que esta es una decisión que ha tomado una persona y claro, la comitiva que la acompaña. Esto no debe ser interpretado como una movida de todo el gobierno estadounidense, sino ciertamente la de una sola persona, y esa es Nancy Pelosi. Es de dudar si en realidad Nancy Pelosi tiene en mente una aspiración presidencial. Nancy Pelosi es una de las personas con más bajas niveles de favorabilidad dentro de Estados Unidos. Es visto como una persona, de cierta manera, de una izquierda radical, aunque en realidad ella no es de una izquierda radical, pero es vista de esa manera por gran parte de Estados Unidos. Nancy Pelosi no tiene un chance de lanzarse a la presidencia y de ser exitosa, y esto entonces nos lleva más bien a entenderlo como un intento por parte de la líder del Partido Demócrata de mantener a su partido a flote a pocos meses de unas elecciones en las que se espera que pierda la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado. Pero profesor, esta movida tiene unas consecuencias delicadas ya a nivel geoestratégico, porque los chinos han dicho que de aquí al domingo van a tomar una decisión y que se atengan a las consecuencias, le dice a los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar entonces? Al corto plazo esperamos unas medidas, como unas represalias, sobre todo contra el liderazgo en Taiwán y contra estas personas que han acompañado a Nancy Pelosi y obviamente a ella. Ya se ha anunciado una serie de ejercicios militares alrededor de la isla, ya se han aprobado una serie de castigos económicos a la isla. Ese es el tipo de acciones que esperamos al corto plazo. En realidad, esto es de dudar si esto vaya a escalar a algo mucho más caliente, en parte porque China sabe que no sería de su beneficio hacerlo. China hoy es un país que se beneficia de su buen estatus en el orden internacional. China se lleva bien con gran parte de los países y empezar algún tipo de violencia o de conflicto en la zona no sería pues conveniente para el país. Pero lo que sí es cierto, lo que sí esperamos es que esto deteriore las relaciones entre China y Estados Unidos, que ya van muy mal desde el inicio de la guerra comercial durante la administración Trump y la continuación de muchas de esas medidas bajo la administración Biden. La relación entre las dos grandes potencias no es tan bien y esperamos que esto solo agregue a esas tensiones que ya existen. Tal vez lo que hay que notar acá es que esto no solo afecta a los dos países, sino finalmente afecta al mundo. Estas son las dos potencias del mundo y que las dos se lleven mal significa que no podrán cooperar en un número de asuntos frente a los que quisiéramos que cooperaran. Cómo abordar la continua pandemia del COVID-19, las nuevas pandemias que están surgiendo o aún el desaceleramiento de la economía, primero en Estados Unidos con esta recesión y posiblemente ahora en el resto del mundo. Justamente sobre ese tema, profesor Castrillón, en plena recesión que todavía dicen que puede llegar a los Estados Unidos, aunque el gobierno americano es muy optimista en que de pronto no llega, ¿una tensión con China en lo comercial puede acelerar una recesión norteamericana? Absolutamente, sí. Esto no ayuda a la economía estadounidense. La economía estadounidense y la China están íntimamente vinculadas y cualquier tipo de tensión puede llegar obviamente a afectar la forma en la que se desarrolla esta relación económica entre las dos. Ya hemos visto en meses pasados que bloqueos o impedimentos, obstáculos a la navegación desde puertos de Shanghái, y vimos esto recientemente por nuevos cierres, cuarentenas en Shanghái, por ejemplo.
que este tipo de medidas pueden tener un efecto inflacionario, por ejemplo, en el resto de la economía global, incluyendo en Estados Unidos. China se encuentra entonces en una situación donde podría también castigar a Estados Unidos por haber tomado este tipo de acciones. Y al final, aun si China no decidiera tomar una decisión concreta frente a Estados Unidos, simplemente este deterioro pues, no va a llevar a que la situación se mejore. Y hay que agregar una cosa más, y es que si bien el gobierno estadounidense quiere pretender que no está en una recesión, 2 trimestres consecutivos de contracción económica son una recesión. Estados Unidos se encuentra en una recesión en este momento. Profesor, y de lo general a lo particular, ¿y eso cómo nos puede afectar a nosotros en Colombia? Porque hemos tenido unos golpes fuertes de la economía por la misma inflación, el precio del dólar, etcétera. ¿Una tensión entre China y los Estados Unidos también tira para nosotros agua sucia? Absolutamente. El mundo va a estar salpicado por estas decisiones que se están tomando en el estrecho de Taiwán. Tal vez el efecto más esperado es, por decirlo de cierta manera, el de siempre. Este tipo de situaciones, este tipo de situaciones de riesgo, lo que hacen es inyectar volatilidad e incertidumbre a la economía. Y eso entonces lleva inevitablemente, usualmente, a una subida del precio del dólar en relación con otras monedas. Eso es algo que esperaríamos ver en este caso. Además, a largo plazo, un posible impacto económico sobre estas dos economías, una posible desaceleración, podría también llevar a cambios en la demanda que estos países hacen de productos energéticos, y esto podría también entonces terminar afectando el precio de esos productos, muchos de los cuales nosotros exportamos. Al final, esto sí nos afecta y nos afecta mal. Pues profesor David Mauricio Castrillón Kerrigan, de la Universidad Externado de Colombia, pues gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias y explicarnos lo que puede pasar con esta otra movida mundial que nos tiene en tensión económica a todos. Gracias, profesor, buenas noches. Un gusto, gracias.